buenos días a todos ustedes. Lunes otra vez, empieza una nueva semana y aquí estamos en Agenda MOL TV. En el programa de hoy vamos a estar haciendo un doble clic sobre todo lo que está sucediendo en materia de salud, la crisis sanitaria por los virus respiratorios, pero vamos a dar una mirada en específico a lo que pasa con las redes asistenciales. ¿Cuán exigida está la red actualmente? ¿Qué medidas se pueden adoptar para enfrentar el pic que algunos anticipan se vienen algunos días más? Vamos, para toda esta conversación, a estar conversando con dos que sí que saben de redes asistenciales, dos ex subsecretarios de aquella área del Ministerio de Salud. Me refiero a Alberto Guñac, ex subsecretario de redes asistenciales. Alberto, bienvenido a MOL TV, ¿cómo estás? Hola Patricia, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Alberto. Y también está con nosotros Ricardo Fábrega, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás y, como les adelantaba también, ex subsecretario de redes asistenciales. Ricardo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, partamos dando una mirada general, Alberto, Ricardo. Hemos visto cómo en los últimos días se ha hecho un esfuerzo por aumentar las camas críticas pediátricas, porque son los niños los que se ven más afectados por esto de los virus respiratorios. Viendo el escenario con cómo están las cosas hoy, ¿cómo lo califica, Alberto? Bueno, afortunadamente estos últimos días la cosa está un poquito mejor. Evidentemente que fue bastante crítica la semana pasada. Este aumento que se ha mantenido en forma sostenida las últimas 3 semanas ha hecho que la demanda en el sistema sea extraordinariamente grande, eh, más allá del doble de lo que es habitualmente en términos de camas de cuidados intensivos. Y desgraciadamente no estábamos tan bien preparados para afrontar esa demanda. Yo diría que ese es el resumen. Afortunadamente, hoy día ya se puede contar con las camas necesarias y la demanda ha ido disminuyendo un poco, así que creo que estamos probablemente, y espero, en esa fase ya un poquito más descendente de la demanda de virus sincicial, que es cíclica. Por tanto, tuvo su pic, alcanzó una cierta meseta y yo espero que ahora comience lentamente a descender. Ricardo, ¿cómo ve el escenario? Y este punto que marca Alberto, de que quizás no estábamos tan preparados, ¿podríamos habernos preparado mejor? Mira, la verdad es que lo que pasó aquí es que hubo un aumento muy rápido y explosivo del virus respiratorio sincicial. Se fue muy rápidamente hacia arriba y se produjo ese desbalance entre la apertura de camas y la demanda, digamos, entre la oferta y la demanda, que hasta este minuto ya está aparentemente corregida, si bien no hay que confiarse, porque cuando uno mira las grandes cifras, los grandes números, es cierto que tenemos un 10% de camas vacías, pero eso es mirando el país. O sea, cuando uno mira lo que pasa en Atacama hay un 20% de uso, pero cuando uno mira lo que pasa en Valparaíso estamos en 100. Entonces, ojo, aquí el país es muy largo, muy difícil, pasan cosas a distintas velocidades en distintos lugares, y si bien uno podría decir que a nivel nacional la situación más crítica estaría aparentemente pasando, yo estoy de acuerdo con Alberto, ojo con algunos lugares del país donde todavía estamos en una situación bastante tensa, los equipos lo están pasando mal, trabajando duro, con los turnos como de esos turnos que uno no quiere hacer, digamos, muy duros, pero están resultando, está resultando. Yo creo que estoy muy confiado en que el nuevo subsecretario de redes asistenciales, que el doctor Osvaldo Salgado, va a estar bien encima de que esto salga bien, y también tengo la confianza que dice Alberto de que el virus nos va a dejar un poquito más tranquilos por los próximos, ya se empiezan a agotar los susceptibles, entonces deberíamos estar en meseta y empezar a bajar. Y el problema va a ser los adultos mayores, porque en un par de semanas más viene la influenza y entonces julio, agosto va a ser adultos mayores. Vamos a hablar de esos pronósticos que hay para un par de semanas más, pero antes, Alberto, y a propósito de estas diferencias de las cifras, quizás desde la vereda de la ignorancia, ¿por qué se generan diferencias tan grandes? Lo que decía Ricardo, Valparaíso y Atacama son un mundo de distancia. Porque son poblaciones distintas, ¿ah? Así es. Son grupos que tienen distinta susceptibilidad, porque, por ejemplo, probablemente en Atacama hay muchos menos niños, y probablemente también la exposición al contacto es distinta. Así es que yo creo que esa es la base del problema. Y además que también los sistemas están distintos en términos de capacidad. Las ciudades del norte de Chile son ciudades que son ciudades islas. La verdad es que están separadas, están en la mitad del desierto, ¿no es cierto? A muchos kilómetros unas de otras, con habitualmente un gran centro asistencial, que una vez que copa su capacidad, tiene poca capacidad de reacción.
hacia el sur las redes son mucho más grandes y por tanto uno puede derivar de un lugar a otro. De modo que son poblaciones distintas y enfrentan también realidades de la red asistencial que son diferentes. Y en esto que hablaba Ricardo, que le preguntaba por si nos pudimos haber preparado mejor, Alberto, ¿cómo lo ve usted? Porque alertas existieron de que esto iba a ser más fuerte que en años anteriores, que había que mirar con mucha atención lo que estaba pasando en el hemisferio norte, pero uno se pregunta si había una manera de de prever que esto iba a ser de tal magnitud. O sea, ok, iba a ser más grande, pero ¿se podía anticipar que iba a ser así de grande el problema? Yo se lo respondo con una pequeña anécdota. Cuando yo llegué a la subsecretaría en el mes de noviembre, los casos de COVID habían pasado y la verdad es que estábamos en un episodio de mucha tranquilidad. El pic había sido mayo, junio, y ya en noviembre dijimos, bueno, viene el verano, se acabó esta pandemia, ¿no? Y ahí el presidente me dice, mire lo que está pasando en el hemisferio norte, mire cómo los casos están repuntando en Francia, en Italia, en España, y por tanto tenemos que preparar nuestra red para lo que viene. Y bueno, y ahí empezamos a hacer el plan de reconversión de camas, volvimos a hacer el plan de reconversión de camas y volvimos a preparar la red para lo que fue la segunda ola, que fue mucho mayor que la primera. Entonces, la verdad es que uno debiese estar mirando siempre hacia el hemisferio norte que nos antecede en este sentido y ver si esa de aumento de la demanda en el hemisferio norte fue de una magnitud tal que nos obliga a nosotros a estar preparados para enfrentar un escenario tan adverso como el que vimos hoy. De modo que mirando esa realidad, uno dice, ok, debimos haber previsto que este brote iba a ser mucho más grande que los brotes anteriores y debimos haber preparado la red. Ricardo, ¿qué le parece esto que cuenta Alberto? Sí, bueno, yo creo que siendo justo, siempre está la cosa en el medio. Yo creo que debimos haber hecho más, pero también esto fue un brote mucho mayor que en el hemisferio norte. O sea, para que seamos francos, digamos, esto no pasó en el hemisferio norte. El virus respiratorio sincicial se porta de manera bien extraña en cada lugar. Como bien te digo, aquí en Santiago, en Valparaíso, ha sido muy fuerte y en Atacama no, y en Punta Arenas tampoco. Tiene estos comportamientos que tienen que ver con los susceptibles, con las conductas de la población. Así que la verdad es que a mí no me gusta tan sobrecaliente hacer análisis, yo hago análisis un poquito más de largo plazo. Mi impresión es que tenemos más camas abiertas que nunca en conversión pediátrica y eso implica que hay una capacidad en Chile mucho mayor, que yo pensé que se había perdido un poquito, porque como nos fuimos hacia lo adulto con el tema de la pandemia, nos concentramos mucho en lo adulto, en camas críticas de adultos, formación de adultos, y anduvimos dejando un poco botados a nuestros niños, en el sentido de que ahí estaban menos problemas. Durante unos 4 o 5 años, la verdad que la cosa estaba bastante tranquila. Entonces, mi impresión es que puede que haya habido algún grado de confianza en el sistema, en sus capacidades, basado en lo que habíamos hecho con adultos, y no este tema de los niños que es distinto. O sea, cuidar chiquititos de 2 meses con camas críticas no es lo mismo que, o sea, no es fácil, digamos, es una cosa que hemos aprendido en Chile, hemos aprendido a hacerlo muy bien. Yo soy bien viejo, así que cuando partí el 91 en el sistema, en domicilio se nos morían más de 600 niños al año, en domicilio, sin que alcanzara a llegar. Y de los que llegaban, igual no los salvábamos porque no teníamos ni cómo intubarlos, ni los ventiladores, ni los sabíamos manejar suficiente cantidad de medios que supieran manejar estos casos. Entonces, cuando yo ya fui subsecretario el año 2000 y tanto, 2006, ya sabíamos, ya teníamos suficiente, etcétera, pero aún así, yo recuerdo que al año se nos morían como 50, 60 en hospitales. No se acuerda de eso, Alberto, era súper duro. Y hoy día nuestra gente lo hace mejor. Tenemos mejores insumos, mejores datos, mejores medicamentos. Y efectivamente yo creo que estamos en condiciones de salvarlos. No a todos, porque los virus matan igual, pero a casi todos. Y eso es un gran avance de Chile, digamos. Yo creo que Chile ha progresado muchísimo en esta línea. Alberto, ¿cuál fue su experiencia con lo que pasó con los niños en otros años? Claro, a usted le tocó la pandemia, entonces es difícil hacer quizás una comparación, pero ¿cuál era la realidad, por ejemplo, de las camas pediátricas? No, como dice Ricardo, COVID no afectó a niños. Prácticamente era una excepción. Eh,
Por tanto, nosotros destinamos todos los recursos, incluso de las camas de intensivo pediátrico, las reconvertimos a camas de adultos. Y le pedimos muchas veces a los mismos intensivistas pediátricos que se hicieran cargo del manejo de pacientes adultos. Y lo hicieron muy bien. ¿Ah? Lo hicieron con mucho entusiasmo y con muy buenos resultados. De modo tal de que fue bastante simple. Y además, como la demanda por camas críticas de la población pediátrica en ese periodo bajó en forma considerable, porque también se disminuyó la cirugía, se disminuyó con la misma pandemia y las restricciones que se pusieron, los otros virus prácticamente no existieron. Por tanto, no hubo sincicial que hacer frente, no hubo influenza que hacer frente, y si habíamos suspendido la cirugía, prácticamente la demanda por camas críticas en pediatría fue prácticamente cero. Por tanto, no tuvimos ningún problema ahí y pudimos concentrarnos absolutamente en lo que fue el manejo de los adultos. Ahora, convertir una cama crítica a pediátrica, ¿es complejo? ¿Es más difícil que hacerlo al revés, por ejemplo, con la de los adultos, Ricardo? Mira, yo creo que sí. Yo no soy clínico hace tiempo, pero yo he visto que a nuestros intensivistas pediátricos se les hace más fácil ver un adulto que a un intensivista adulto ver un niño. No sé, Alberto, ¿qué tú piensas? Que no se vayan a enojar los colegas con esto que estoy diciendo, pero se les hace mucho más difícil ir a ver un chiquitito de 5 kilos, 6 kilos, que está mal. Yo veo que los pediátricos son mucho más flexibles, perdón, no sé si me estoy metiendo la pata de los caballos con los especialistas, pero la verdad que para quienes somos gestores en salud, nos cuesta más meter a los adultos a preocuparse de niños que de niños a preocuparse de adultos, como fue lo que pasó. Alberto, ¿coincide? Para que claro, los expertos después no digan que no es así. Sí. No, efectivamente, lo que pasa es que los márgenes de tolerancia son distintos. Así es. Uno se puede equivocar en pasarle, no sé, 100 cc más de un determinado suero a un adulto y no pasa No nada. pasa nada. 100 cc en un niño es a veces duplicar. Por tanto, si bien las patologías tienen más o menos el mismo proceso, el proceso clínico, etcétera, y el manejo es coincidente, no es exactamente igual. Y como digo, y los rangos de tolerancia en los niños es extraordinariamente menores. Ahora, la ventaja que tienen los niños es que también uno puede utilizar la capacidad instalada de neonatología. Neonatología es una unidad de cuidado intensivo, simplemente que atiende niños hasta 28 días. Pero es una unidad de cuidado intensivo y los médicos intensivistas neonatólogos lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces uno tiene un recurso, hay que echar mano. Y por otro lado, afortunadamente también el virus sincicial se presenta clínicamente con todo un espectro, desde aquellos niños que solo requieren un poquito de oxígeno y mucha kinesioterapia, a niños que requieren mayor cantidad de oxígeno, broncodilatadores y más kinesioterapia, y aquellos que necesitan efectivamente un respirador mecánico. Entonces, tenemos toda una suerte de continuo en la demanda y no todos necesariamente requieren de ventilación asistida. Eso es algo que es bueno porque nos permite de concentrar las unidades de cuidados intensivos y neonatología para aquellos pacientes que requieren ventilación y los otros irlos sacando a unidades un poquito menos complejas, cosa que es mucho más fácil de convertir. Bueno, vamos a seguir hablando de medidas que a su juicio deberían llevarse a cabo, implementarse en esta nueva etapa que estamos viviendo de esta crisis. ¿Y por qué digo nueva etapa? Porque aquí les quiero poner un nuevo tema antes de hablar de estas medidas. Es todo lo que sucedió a nivel político con el ex subsecretario Fernando Arao, donde evidentemente esta situación escala y toma otro cariz a propósito de los lamentables fallecimientos de algunos menores y todo esto que sucedió con el llamado, no llamado a la clínica Las Condes, Ricardo. ¿Cómo vio usted ese episodio? Vamos a hablar ahora, después del nuevo nombre del subsecretario, pero antes, esto que pasó con la llamada de la clínica Las Condes, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo califica usted? Mira, yo voy a ser bien franco, yo fui subsecretario y a uno le llueven palos por cosas que no hace a alguien por allí y está ahí frito. Yo lo considero bien injusto. No puede decir culpa del subsecretario que una persona encargada no aplique el protocolo de llamar a una clínica.
Pero por la misma razón yo en su tiempo dejé el cargo, entonces entiendo que estas cosas son así y uno tiene que asumir responsabilidades. Yo me acuerdo que a mí me culpaba el mercurio comportaba así bien grande porque no se había esterilizado una partida de equipos para cirugía en el hospital de Ovalle, ¿ya? Y entonces, oye, yo me encargué que hubiese el hospital, que estuviese la gente contratada, que estuviese todo allí, pero no me puedo encargar que esté esterilizado con todas las mañanas en todas partes de Chile, digamos. Pero aún así, el titular fue el subsecretario, el culpable que no se había esterilizado, ya, y ahí 3 días después ya estaba afuera, digamos. O sea, ese es el poder que tienen los medios cuando te apuntan y te hacen culpable de algo. Yo creo que Arauz, con todo, también influyen otros factores, como que por su juventud tenía poco liderazgo y ascendiente sobre los médicos, sobre los que están allí en la trinchera, probablemente hay algo de eso. Pero sin duda alguna, el echarle la culpa a él de que no se haya llamado a la Clínica Conde me parece un tanto injusto, digamos, para ser franco. Yo solidarizo con estas situaciones porque a mí me pasó algo parecido hace 20 años. Nada, uno sale adelante igual y bueno, y mira para atrás y de rato dice, bueno, está bien, pero un poquito too much. Alberto. Bueno, como dice Ricardo, uno es responsable de todo lo que ocurre en todo el país. Y yo creo que la gente, la audiencia probablemente no sabe, pero el subsecretario responde de todo lo que ocurre en los hospitales y en los centros ambulatorios. Hay más de 560 dispositivos de salud en el área ambulatoria, entre CESFAM, SECOF, SAR, SAPO, etc. Y más de 190 hospitales en Chile. O sea, imagínense la cantidad de pacientes que consultan todos los días, cada minuto del día, y cuántos procesos están en operación en cada momento en todo el país. De modo que efectivamente hacerse cargo de cada una de esas cosas, bueno, es una responsabilidad política y administrativa, pero en la práctica uno tiene que tener muy buenos equipos para ir dividiendo estas tareas y que ellos se hagan cargo de los procesos y de las tareas. Es imposible que el subsecretario esté encima de todo. Ahora, yo en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Leí por ahí un comentario que Fernando estaba tremendamente afectado por todo lo que había pasado y yo creo que no puede ser menos. Verse expuesto de esta manera, en forma pública, no sé, haciendo... no sé, resaltando todas las dificultades que han habido, es extraordinariamente duro. Yo en ningún minuto de toda esta crisis quise participar porque justamente cuando yo estuve ahí, viví lo que era la exposición y las dificultades que uno tenía y verse, como digo, juzgado públicamente es extraordinariamente duro y afecta mucho, sobre todo cuando uno en el fondo está ahí para tratar de hacer las cosas bien y para tratar de colaborar. Entonces Ahora, resulta muy complicado. ¿cree Alberto que había posibilidad de seguir otro camino que no fuera el aceptar la renuncia del subsecretario? Porque llegó un punto en que ya la discusión estaba trabada incluso a nivel político en el Congreso, donde teníamos al Partido Republicano amenazando con una acusación constitucional si es que no salía el subsecretario. Y después vimos al mismo presidente Gabriel Boric haciendo este anuncio, lo cual de todas formas sorprendió, porque no se usa que un presidente salga a comunicar este tipo de decisiones. Bueno, yo en la subsecretaría aprendí varias cosas, ¿eh? La verdad es que muchas, pero una de ellas fue una frase que decía el presidente Piñera, decía, mire, después de lo técnico viene lo político. Y cuando las cosas se manejan en el ámbito político tienen otra lógica. Y probablemente, alcanzado ese nivel, no había otra opción. Así como le pasó a Ricardo, ¿no es cierto? Frente a un problema puntual, hay toda una, digámoslo así, utilización política o un manejo político de la situación. Y bueno, en ese caso no queda otra opción, porque si no, la cosa va escalando. Si no sale el subsecretario, bueno, la presión va a quedar sobre la ministra y si no, va a pasar al presidente, cosa que evidentemente no puede ocurrir. Por tanto, tiene que haber un responsable, hay una cadena de mando, esa cadena de mando en lo asistencial es el subsecretario y desgraciadamente, por injusto que sea, es él el que tiene que asumir la responsabilidad del cargo. Y quien asume Yo ahora es la comparto.
Yo comparto Ricardo. plenamente la opinión de Alberto, o sea, en este caso no había otro camino, digamos. Francamente, la cosa había escalado al nivel político, efectivamente había habido algunos errores, y entonces alguien tiene que asumir los errores y afortunadamente para nosotros los chilenos tenemos buenos cuadros, buena gente dispuesta a asumir estos cargos y que haya Osvaldo Salgado aceptado me parece extraordinario, digamos. ¿Qué, ¿No? qué le parece ese nombre? Varios destacaban ahí y también le llamaba la atención que era otra persona del Partido Socialista ligado a la ex Concertación que llegaba al gobierno. No, Osvaldo es un tipo extraordinario, fue mi jefe, ¿no? Así que yo tengo el mayor cariño por él. Es un tipo que sabe mucho y que ha hecho cosas muy bien en toda su vida. Tipo quitado bulla, la gente a lo mejor ni se acuerda de él, pero fue subsecretario, igual que nosotros. Fue el primer subsecretario de redes asistenciales y dejó muy buen puesto el nombre de subsecretario de redes asistenciales. Así que yo la verdad estoy feliz de que él haya asumido y haya aceptado ese cargo. Podría haber estado seguido tranquilo en lo que hacía, ya todos tenemos nuestros años, ¿ah? Entonces yo me alegro que él haya aceptado. Alberto, ¿a usted qué le pareció el nombre? También, yo no tengo el gusto de conocerlo más íntimamente, pero sí conozco su trayectoria y lo que él hizo cuando le tocó la subsecretaría, así es que también en ese sentido siempre muy tranquilo y siempre muy dispuesto a colaborar, Patricia. Yo debo decir que yo estuve los últimos días en contacto con Fernando y tratando de ayudar para que la situación ¿cómo se llama?, pudiera subsanarse, porque al final esta cosa no tiene que ver ni con los egos, ni con los lucimientos personales, sino que tiene que ver más bien con un problema país. Y por tanto uno siempre tiene que estar a disposición eh, de la necesidad del país y de la población. Estuve en contacto con él antes de que saliera, entonces. Sí, 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 sí. Todos nos pusimos a disposición para colaborar en lo que fuera necesario. ¿No? Bueno, y días Así después vimos esta reunión con 11 exministros de salud, con la ministra, con los subsecretarios, donde también se destacó harto el ánimo, incluso estas disculpas que se le dieron a ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo lo vio, Ricardo? Mira, no, la verdad es que lo que la gente no entiende en este ambiente de crispación que hay en Chile, donde a nivel político se pelean todos los días, es que en salud nos queremos hartos, de distintas posturas, ¿ya? Allí en la foto con la ministra estaban desde un ministro de Allende, ¿ah? Para que no entendamos, el doctor Concha, que fue ministro de los últimos años, hasta el ministro Mañalich y todos, digamos, ¿no? De París, todos. Y lo mismo pasa a nivel de su secretaría o cuando nos juntamos en las reuniones de los académicos. La verdad que tenemos muchas diferencias y muy fuertes en algunos temas, pero cuando se trata de hacer las cosas bien en una campaña de invierno, en una pandemia, en salud nos queremos harto, esa es la verdad. Y nos Y ahora, apoyamos y nos apañamos. aprovechando que los dos son ex subsecretarios de esta cartera, ambos valoran además el nombre del nuevo subsecretario. Y bueno, Alberto decía, tuvo alguna oportunidad de conversar con Fernando, ex subsecretario. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué creen que es lo más urgente que se debe hacer a nivel del Ministerio de Salud para enfrentar este escenario puntual de ahora, pero también lo que se viene en unas semanas? Porque algunos anticipan que el pic de influenza todavía no llega y debería ser en 2 semanas. ¿Concuerda, Alberto, con esas estimaciones? Absolutamente. Yo quiero referirme a algo que dijo Ricardo y que es muy cierto. En salud efectivamente nos queremos todos, porque todos hemos compartido parte de nuestra vida. Ricardo fue alumno mío. Claro, estaba un poquito más abajo que yo. Así es. ¿Ah? No es que sea mucho menor que yo, pero, pero nos conocemos todos. La Elia Molina fue profesora de nosotros dos, ¿no es cierto, Ricardo? Así es, ella fue nuestro profe. Entonces es un mundo, Luis Castillo fue compañero de universidad y prácticamente compañero de formación. Entonces la verdad es que somos un grupo bastante pequeño y que nos estimamos y nos respetamos mucho y que ciertamente buscamos lo mejor y que estamos dispuestos siempre a colaborar. Más allá de que, como dice Ricardo, podemos tener opiniones radicalmente distintas. Y hemos estado con Ricardo discutiendo algunos temas y no hemos podido llegar a acuerdos. Tenemos visiones distintas. Pero cuando hay un problema, ese problema tenemos que tratar de solucionarlo en conjunto por el beneficio de toda la población del país. Que eso es lo que se nos pide, en definitiva. Nosotros somos médicos, hemos estudiado para ayudar a la gente. Esa es nuestra razón de existir, ¿no es cierto? Y si, bueno, eso significa que tenemos que hacer ciertas concesiones, tendremos que hacerlas.
Bueno, quizás por eso mismo, Alberto, fueron también recibidas estas disculpas que se dieron en la reunión. Veíamos al exministro París y al exministro Mañalich decir que no tenían rencor, pero que o sea, recibían muy bien estas disculpas de los dos subsecretarios, en ese momento Arauz y Alballi, por las críticas que tuvieron durante la pandemia, esto de haberlos llamado asesinos. ¿Siente que con eso se cierra un poco ese ciclo y se puede volver a este ánimo donde todos se conocen y que pese a las diferencias todos van por un mismo camino? ¿Se había dañado con esas críticas durante la pandemia, a su juicio? Yo creo que sí. Se polarizó algo que no debió haberse polarizado nunca. La salud no tiene color político. Podrá tener mecanismos de solución distintos, pero la problemática es una sola. Y técnicamente también se resuelve probablemente de una manera similar. Podrán haber matices, pero la manera en que uno tiene que operar tiene que ser finalmente una, y es buscar la solución de los problemas y resolverle la patología a los enfermos. De modo que yo creo que este acercamiento fue súper importante. Fue súper importante porque en el fondo, como dice Ricardo, vuelven los afectos, vuelven las confianzas, y hay este espíritu que siempre ha existido de colaboración. Yo creo que durante la pandemia las cosas se llevaron por un derrotero que no debía haber sido, que no debía haber sido nunca, de polarización, un poco de rencores tal vez personales, no lo sé, pero que hoy día yo creo que quedó subsanado. Ricardo, hablemos de estos pronósticos que hay. ¿Dónde ve usted que van a estar los picos de influenza? ¿Y cuál sería no quiero ser catastrofista, sino que para entender la magnitud de lo que podría ser el problema en algún minuto, el peor escenario que se podría dar? Porque algunos hablan de una tridemia, o sea, 3 tipos de virus distintos dando vueltas en el país. Mira, la verdad que se viene probablemente una situación difícil, por eso que lo que hay que hacer ahora es vacunar y tomar medidas de prevención. O sea, nosotros sabemos, los chilenos, o deberíamos saber a estas alturas, para ser franco, cómo tratar de disminuir la cantidad de gente que se enferma al mismo tiempo. Si el problema está cuando se producen estos picos donde todos se enferman al mismo tiempo, las mismas 2 semanas, ahí estamos fritos, no hay cómo. O si todos nos enfermáramos las mismas 2 semanas, no hay caso, no hay sistema que aguante ni ninguno, ¿ya? Más aún que nuestro sistema tiene dificultades serias digámoslo claro, para enfrentar el envejecimiento que tiene. Si nosotros tenemos una población relativamente envejecida respecto a otros países, porque hemos sido muy exitosos en salvar vidas en los años previos, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos una cantidad acumulada de población mayor bastante importante. Y vamos a ver, yo espero que la campaña de vacunación que está empezando ahora, la toma de conciencia que ha habido en estos días de la gente de prender la alerta, aumente la tasa de vacunación. Todavía estamos en niveles similares a los del año pasado, tiene que ser mejor que el año pasado, porque si no, no va a alcanzar. Y en lo que es la conversión de camas, bueno, yo creo que ahí sí tenemos una experiencia impresionante con la pandemia en camas de adultos, así que no veo por qué habríamos de haber perdido esa experiencia. Yo estoy seguro que el equipo de la Secretaría de Red está trabajando en eso ahora aceleradamente. Todo está en que corran los fondos, digamos, y los mecanismos administrativos para que estén disponibles todos los aspectos logísticos. La gente no se imagina la cantidad de cosas que hay detrás de esto, ¿no? Que el ventilador esté allí, que esté funcionando, que estén los insumos, que estén los equipos, que estén los que los arreglan, que estén los turnos, que las personas de turno puedan estar allí, los reforzamientos, que se suspendan las vacaciones, que se suspenda la cirugía. En fin, hay un montón de cosas que se hacen en torno a una campaña de invierno que entiendo que se están haciendo en este minuto. Aún así, va a ser duro, ¿ya? Yo tengo la impresión de que con el puro envejecimiento y las descompensaciones de patologías crónicas mal cuidadas durante la pandemia, ya estamos teniendo una ocupación de camas críticas que es alta. Y por tanto, si a esto se agrega lo infeccioso, podríamos estar en situaciones bastante duras en las próximas semanas. Y por eso a llamar a cuidarse, digamos, a llamar a cuidarse, usar bien la red. Hay muchas cosas que se pueden corregir oportunamente sin necesidad que uno llegue a agravarse tanto. Por lo tanto, el buen uso de la red asistencial, el buen uso de los SAPU, los SAC, las salas IRA y las ERA, el buen uso del manejo en ambulatorio es también muy importante en este minuto para evitar la sobrecongestión en el nivel de urgencia. Y bueno, y el típico llamado que siempre hemos hecho, si uno tiene ese típico problema del dolor, que lo tiene hace 2 meses, no es el momento de ir a consultar a la urgencia, ¿ya? Mejor que no, aguántate hasta septiembre, hasta fines de agosto. No es ahora, ¿ya? Yo Alberto. ahora lo puedo decir así de bruto, como que ahora no soy autoridad, puedo decir las cosas un poquito más sueltas. Si lo digo esto como autoridad, me retan.
Alberto, ¿cómo lo ve usted el escenario? Y esta carrera contra el tiempo con el tema de la vacunación de la influenza. Bueno, yo creo que, como dice el dicho, ¿no? Más vale prevenir que curar. Es mucho más fácil y yo creo que hoy día, sin lugar a dudas, el acento tiene que estar puesto en la vacunación. Yo creo que ya lo que llamamos en algún minuto la comunicación de riesgo ya se ha retomado. Hoy día todo el mundo sabe que este es un temazo y que por tanto hay que volver a ese proceso de vacunación, poner ahí el acento, porque efectivamente esta es una vacuna que sabemos que es extraordinariamente efectiva. Entonces, si nosotros alcanzamos los objetivos de vacunación que nos hemos trazado, vamos a disminuir en forma muy importante este pico. Por otro lado, tenemos la suerte que logramos atrapar un cierto retraso que había, un cierto déficit que había de camas críticas en el país. Si bien todavía no estamos a los niveles óptimos a nivel de países más desarrollados, logramos prácticamente duplicar el número de camas críticas que había en el sistema público. Y eso es muy importante porque evidentemente eso nos deja en una mejor posición para enfrentar este tipo de emergencias. Por otro lado, también hemos aprendido a cómo hacer esta reconversión. Sería imposible, como dice Ricardo, hacer frente en forma permanente a una situación de este tipo. Nosotros no podríamos tener en forma permanente 4.500 camas críticas como llegamos a tener en el pic de la pandemia. Sería una mala utilización de recursos infinita, porque en los periodos de valle, ¿no es cierto?, cuando la demanda baja, la ocupación sería de 20% y el gasto sería infinito. Por tanto, nosotros tenemos que mantener cierta tensión en el sistema, ciertos niveles de ocupación de las salas de cuidados intensivos que deben andar no más abajo del 80% en forma habitual. Y en casos de mayor requerimiento, nosotros tenemos que adaptar el sistema para hacer frente a esta nueva demanda. Así que yo creo que definido más o menos cuáles son los procesos que tienen que intervenir, uno debiese irlo preparando desde ya, viendo cuáles son las camas que se deben reconvertir, ir viendo cómo se refuerza, como decía Ricardo, el recurso humano, ya los dispositivos, tanto los medicamentos como los insumos ya sabemos cómo se obtienen y cuánto es lo que se necesitan, y los aparatos ya están para una demanda que es 4 veces la que existe hoy día. De modo que hay bastante avanzado y yo creo que si sumamos a eso la vacunación, vamos a salir adelante sin mayores problemas. Bueno, dice Alberto que ya todo lo que tiene que ver con camas y aprendizaje en esta materia está, pero hay cierta duda o preocupación por el recurso humano, la cantidad de personas trabajando en el sector de salud, el desgaste que tienen por la pandemia, incluso situaciones de violencia en algunas zonas de urgencia, de recinto hospitalario. Y está esta idea de convocar o llamar a esta lucha de virus respiratorio, Ricardo, alumnos de medicina de sexto, séptimo año. ¿Cómo ve usted el estado en el que está el sector de la salud después de tantos años tan críticos? Mira, la verdad es que cuando uno recorre los centros de salud, yo como decano me toca recorrer mucho. Soy decano de una facultad que tiene sedes en 13 ciudades y por tanto me toca conocer y conversar con gente de los hospitales, con gente de la atención primaria, mucha gente de la atención primaria. Y la verdad que efectivamente hay un nivel de agotamiento en este minuto muy grande y hay un nivel de, yo diría, de un cierto estallido de desconfianza. Yo creo que el estallido nunca paró, digamos, en el sentido que se trasladó la desconfianza interna de las personas con el sistema. Y la verdad es que efectivamente estamos con problemas para que la gente quiera asumir más allá de lo justo, ¿ya? Pero eso es así en la normalidad. Yo creo que cuando hay llamados como este, momentos de crisis, nuestra gente se olvida de todos sus problemas y apechuga y echa para adelante, y en eso el chileno no ha cambiado. Yo creo que vamos a estar allí. A mí lo único que me preocupa de lo que dice Alberto es que como hay que mantener una cierta tensión en mantener las camas ocupadas, no se produzca una oferta que sea de una semana para otra un salto muy alto
que no alcancemos a crecer a la misma velocidad las camas. Por eso yo ahí la invitación que hago a mis amigos del gobierno es que estén dispuestos a ser un poquito ineficientes, digamos, o sea, tener más abiertos más de lo que corresponde. No vaya a ser que de una semana a otra haya un pic muy grande y no alcancen a reconvertir a tiempo, porque yo creo que al final van a reconvertir, pero reconvertir con 2 semanas de atraso puede ser varios hospitales en situaciones muy complicadas. Yo creo que esa es la única advertencia, porque capacidad de reconvertir deberíamos tener. Lo que está difícil es que lo hagamos por delante de la demanda. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Alberto, sus advertencias. Sí, eso fue un tema bien interesante, el ser capaz de generar una capacidad instalada que anteceda a la demanda. Eso fue complejo, incluso desde la perspectiva económica, porque el Estado no puede pagar prestaciones que no se han hecho. Y cuando nosotros le pedíamos al sistema privado que montara una unidad de cuidados intensivos con 5 o 6 camas, teníamos que asegurarle de alguna manera el pago. Y si esa cama no se ocupaba, nosotros no podíamos como Estado de Chile pagarle. Así que hicimos gestiones con Contraloría General de la República y el Contralor Bermúdez nos autorizó por esta vez a anticipar o a asegurar el pago, aunque ese recurso no se hubiese utilizado. Eso fue que vea, Patricia, las 1000 aristas que tiene esto. No solo es disponer del recurso, sino que además que legalmente sea factible hacer todo lo que uno tiene que hacer. O sea, llegamos a requisar medicamentos a laboratorios, ¿ah? Medicamentos que iban a ser enviados fuera de Chile, nosotros a requisarlos para que a nuestros pacientes connacionales no les faltara nada. De modo que son 1000 las aristas y ciertamente que están las capacidades. Yo estoy confiado en que nuestro personal va a aperrar en el minuto si es que esto es necesario. Para cerrar, Ricardo, Alberto, y entendiendo toda la conversación que hemos tenido, el análisis, ¿cómo describirían ustedes, siendo ex subsecretarios, pero además muy entendidos en todas las materias de salud, el desafío que está enfrentando, no solo a nivel técnico, sino que también político, la ministra de Salud, no solo por la situación de los virus respiratorios, sino que además un fallo de la ISAPRES pendiente, una reforma de la salud de la que hay harta expectativa, pero que no se nombró en la cuenta pública? Es un momento, podríamos decir, complejo para el ministerio en general. ¿Cómo lo describirían ustedes como ex subsecretarios en la materia, Ricardo? Bueno, la verdad es que, no sé si te habrás dado cuenta, pero tenemos la mejor opinión de la ministra, digamos. La verdad creemos que es un orgullo para Chile que una persona de su nivel, de sus capacidades a cargo del Ministerio de Salud. Y claro, no es fácil, pero nunca ha sido fácil. ¿Ya? Yo la verdad es que no recuerdo momentos fáciles en el Ministerio de Salud en los últimos 30 años, 40 años, no sé, sí, que uno está más o menos vinculado al sistema. Entonces, la verdad es que es efectivo que hoy tenemos desafíos grandes, enormes, pero yo estoy seguro que con más, con menos, los vamos a sacar adelante. No vamos a estar todos de acuerdo en todo lo que ocurra, pero el sector salud chileno ha ido mejorando significativamente y yo no creo que eso vaya a empeorar, no creo que vaya a empeorar, todo lo contrario, yo creo que el sistema va a estar cada vez mejor. Alberto. Sí, yo también coincido con Ricardo, ¿ah? El promedio de duración de los ministros de salud es probablemente de los más bajos que tienen normalmente los gobiernos. Ahí no pasa en general de 1 año y medio. Y eso es porque justamente es una de las carteras más difíciles. Salud y educación son habitualmente las que generan el mayor conflicto. Conflicto más bien de naturaleza política, no tanto de naturaleza técnica. Técnicamente, nosotros tenemos gente muy capacitada que es capaz de hacer esta pega muy bien, pero políticamente las cosas se enturbian y se ponen más complejas. Yo creo que el gran desafío que tiene la ministra no va por el lado de redes asistenciales, no va por ahí. Yo creo que vamos a salir bien adelante. Yo creo que el gran tema y el gran desafío es cómo desarmamos o cómo desentrabamos este gran problema que es el problema de las que hoy día se viven con las ISAPRES. Porque en términos de la reforma de salud, yo creo que hay suficiente agua en la piscina como para ir haciendo las transformaciones que se tienen que hacer. Claro, Pero el tema de las ISAPRES es más complejo porque tiene un tiempo, tiene un timing y tiene una sentencia que es bastante clara. Y eso es más difícil de resolver.
Alberto, Ricardo, Patricia, como verás, para ser secretario de redes hay que ser optimista. no queda otra. Sí, sí, levantarse cada día con ganas de que las cosas salgan bien. Bueno, esperamos que las autoridades puedan haber visto o vean esta agenda para escuchar en su voz las recomendaciones, las alertas, pero también el optimismo que hay de dos ex subsecretarios de la materia ante esta situación de los virus. Nosotros vamos a seguirla muy de cerca, así que esperamos tenerlos pronto de nuevo por acá en Emol TV, Ricardo y Alberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Patricia, encantado. Chao, Alberto, un gusto Chao, verte. Ricardo. Que estén muy bien, buena semana a ambos y por supuesto a todos los que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.